Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La Fiscalía General de la República giró órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y de su hija Lidy Sandoval López por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta orden se suma a la que emitió la Fiscalía General de Nayarit en noviembre pasado, cuando el exmandatario fue acusado de peculado y de ejercicio indebido de funciones. Las denuncias fueron presentadas por la Comisión de la Verdad de Nayarit, integrada por ciudadanos violentados durante el gobierno de Sandoval. De filiación priista, Sandoval gobernó Nayarit de 2011 a 2017, en aquellos años del llamado Nuevo PRI, y lo hizo acompañado, entre otros, por Edgar Beitia. Como fiscal, Beitia fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos tras reconocer sus vínculos con el narcotráfico. Durante su periodo como fiscal, encabezó un régimen de terror sobre la ciudadanía con una operación de secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito, desaparición forzada y homicidio. En 2017, semanas antes de terminar su mandato, el exgobernador Sandoval dijo que ni terrenos se tenía, aun cuando ya había numerosas denuncias por despojos y amenazas contra sus propios gobernados. En el 2019 fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por sus posibles relaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación. Además de Lidia Alejandra, el gobierno estadounidense señaló a su esposa, Ana Lilia López Torres, y a su hijo, Pablo Roberto, por sus presuntas relaciones con el crimen organizado, y sus cuentas bancarias fueron bloqueadas tanto en México como en Estados Unidos. Hoy el exgobernador se considera prófugo y ayer se informó que la Fiscalía solicitó a la Interpol emitir una ficha roja para su localización. A ver, empiezo ahora contigo, Pablo. ¿Qué te dicen estos casos? Vamos conociendo pues muchas figuras de exgobernadores, sobre todo el PRI, que decaen, digamos, en estos ilícitos. Hay ahorita un proceso abierto en la Cámara de Diputados también contra un gobernador del PAN, un gobernador en funciones, pero estamos viendo ya el momento en el cual en serio se están analizando los actos de corrupción de los exgobernantes, o es simplemente tema electoral y político. Mira, yo no creo que sea nada nuevo. O sea, es terrible lo que está pasando con los gobernadores desde hace muchísimos años. O sea, ya si ahorita queremos buscar gobernadores limpios, honestos, que hayan estado libres de escándalos de corrupción o de algún tipo de delito, la verdad es que va a ser muy difícil encontrarlos. Lo delicado que el día de hoy a mí me preocupa es que tardaron más de 3 años, casi 4 años, con un gobernador que estuvo secuestrando, extorsionando, robando al amparo de su fuero. Y el día de hoy, como él, tenemos el caso de lo que está por pasar en Guerrero, que vamos de un violador a una secuestradora, posiblemente, como candidato. O sea, estamos viendo esto todo el tiempo y al amparo de la ley y de un fuero que los mantiene completamente impunes, ¿no? Esta clase política tiene que entender que los ciudadanos están buscando construir mejor gobierno con mejores políticos de una manera honesta. Los ciudadanos estamos cansados de ver cómo los políticos pueden delinquir y no pasa nada. ¿Lo coincides con esta lectura veloz? A ver, en efecto no es nada nuevo, ya lo hemos visto en el pasado, pero ahorita, ¿por qué está ocurriendo ahorita? Estamos empezando a conocer cada vez más casos, PRI, PAN, pero no hemos escuchado hasta ahorita de ninguna figura de Morena. A ver, yo creo que es algo que tiene sentido porque empezaron a hacer estas investigaciones desde el 2019. Esto no viene de algo que se le ocurrió a un juez federal el día 1 de marzo. Esto viene precisamente de las comisiones de la verdad que se hicieron, y creo que es muy complicado señalar un tema político. A mí me parece que esto responde a las investigaciones que se han hecho, no solamente de este gobernador, sino de muchos que vienen. Este gobernador lo que hizo fue tener un fiscal que terminó en la cárcel en Estados Unidos mientras seguía siendo fiscal, y creo que esto responde pues a eso, a esta necesidad de investigar a estos gobernadores. El segundo, el que sigue, probablemente será el gobernador de Tamaulipas, si es que así le quitan el fuero, y él y muchos otros, y sí coincido con que ha habido muchos casos de corrupción. Sin embargo, el de Nayarit parece de los más viles y parece de los más transparentes, en el que todo el mundo sabía que desde la fiscalía se secuestraba gente. Me parece muy complicado y yo espero que se lleve a la justicia. Eder. Sí, a ver, yo creo que sí hay un problema sistémico de la clase política mexicana y que tiene que ver con el poder que han adquirido históricamente los gobernadores. Son virreyes. Entre más poder perdía el presidente de la República en esa lógica presidencialista heredada de Porfirio Díaz y del priismo histórico, más fuerza adquirían los gobernadores y más nivel de impunidad. Y lo vimos en su mayor expresión con lo que bien calificaste tú como esta etapa del nuevo PRI, ¿no? Que es donde se empezó a ver
no solamente el descaro con el que operaban sabían amparados por el régimen de impunidad, sino también empezó gracias a la apertura que empujaron los medios de comunicación, empezamos a saber más de lo que estaba sucediendo. A lo mejor estas cosas que ahora se denuncian y que se están investigando sucedían seguramente con los gobernadores del pasado, pero no se sabían. Había un régimen mucho más autoritario. Todo esto que sucedió durante el Calderonato y el gobierno de Peña Nieto, en donde se empieza a evidenciar la forma como operaron los gobernadores, efectivamente arrastra a la inmensa mayoría, pero no a todos. Por más que acusen a Andrés Manuel, él fue gobernador en el foxismo y no se enriqueció. Y nadie ha podido jamás demostrarle un acto de corrupción. Marcelo Ebrard salió limpio de su gubernatura, aunque fue un perseguido político y tuvo que exiliarse del país. Y algo que decía Pablo ahorita, coincido en el asunto de que hay una acusación seria y una denuncia muy seria en contra de Félix Salgado en Guerrero, y que se tiene que esclarecer. Mi postura ha sido muy clara siempre sobre el tema, se tiene que esclarecer. Pero de eso asegurar, por ejemplo, que Nestora Salgado es una secuestradora, ahí hay que tener mucho cuidado. Incluso en el caso del gobernador de Tamaulipas, no podemos nosotros asegurar en medios de comunicación que es un narcotraficante, porque hay un proceso de investigación abierto. Si hay algo por lo cual acusar a cualquier político, al que se hagan las denuncias pertinentes. Seamos muy responsables con la forma en la que establecemos el diálogo público, porque a veces en el tratar de defender o de atacarlo, se construyen discursos y debates públicos que no abonan en nada a este proceso que pareciera que las fiscalías si quieren terminar con un régimen de corrupción. Yo quiero creer que hay una buena voluntad de la fiscalía para investigar bien el tema de Nayarit, para investigar bien el tema de Tamaulipas. Déjame darle la palabra a Pablo por alusiones personales. Mencionaste el tema de Nestora secuestradora. Entonces, por alusiones personales, antes de escuchar a Ana, vamos con Pablo. Bueno, gente que colaboró con ella justamente dijeron que sí, habían sido parte de esto. O sea, al final yo creo que le toca hacer las investigaciones a la Procuraduría, pero pues digo, ojalá que haya mejores candidatas y candidatos en Guerrero que cualquiera de estos dos personajes. Bien. Ahora sí, Ana, a ver, me imagino que tú vas a mencionar sobre casos de persecución política o no, porque en efecto hemos visto puros gobernadores de oposición los que están siendo llevados o están siendo investigados por la Fiscalía. No tanto eso, es decir, sí, por supuesto comparto ese planteamiento. Sin embargo, a ver, yo creo que aquí no es un espacio para defender a nadie y hacernos las víctimas en términos de la defensa de los personajes que salen en nuestros partidos políticos. El tema de los gobernadores que cometen esta clase de irregularidades en su gobierno, lo hemos visto nosotros desde que éramos niños. O sea, es el modus operandi de muchos políticos locales y es la manera en la que crecen generando como parcelas de poder y de corrupción. Es decir, esto no solo ha sido reflejado en muchísimas como películas que puede ser de parodia política o lo que sea, de crítica, de análisis, y puede venir de derecha, de izquierda o de donde quieran, pero aquí el tema es la preocupación del modus operandi en la que funcionan los políticos y las políticas mexicanas. Aquí lo que yo les podría decir es que esta clase de planteamientos y de investigaciones no empezaron con la Cuarta Transformación, compañeros, no sean ilusos, tampoco pues planteen cosas así, porque esto no lo creó López Obrador con su discurso. Nosotros sabíamos del enriquecimiento ilícito de gobernadores priistas, les digo, desde que estábamos en la primaria, en la secundaria, y fue sobre todo en el sexenio de Peña Nieto donde nos enteramos de una enorme cantidad de gobernadores, lo tengo que decir, emanados del Partido Revolucionario Institucional, que cabían en este esquema. También ha habido señalados pues del PAN, y desafortunadamente aquí no puedes venir a decir que de López Obrador no encontraron nada cuando fue jefe de gobierno, Eder, porque de entrada todos los temas de los contratos reservados del segundo piso, las denuncias de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que decían que les quitaban más del 10% de su sueldo, 30% dependía la dependencia para financiar el movimiento de la República Legítima del presidente López Obrador, el tema de los fondos de los legisladores de Morena del sismo del 17, que o sea, quién sabe dónde acabó el dinero que recaudaron, ¿no? El tema de los fondos de las universidades de AMLO, el tema de los programas sociales. ¿Sabes quién creó el gran artífice del mantenimiento de la gente pobre con los programas sociales aquí en el Distrito Federal? Fue el PRD, gente que acabó en Morena. Entonces aquí no hay ningún gobernador que podamos
decir que es inocente. En el caso de Roberto Sandoval, y esto solo es un planteamiento individual, lo que me preocupa porque no es el primer gobernador señalado. El tema de Roberto Sandoval, algo que a mí me indignó mucho, fue que utilizara a su hija, que apenas era una universitaria, para encubrir el contenido de 42 cuentas y que ya que lo vinculen con el tema de secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito, ya es lo de menos. Ya con secuestro y extorsión nos tienen que decir que tienen que actuar ya. Yo espero que lo encuentren. Y el tema de que pues probablemente la futura gobernadora sea secuestradora o no, el tema es que pues tuvo investigaciones por eso. El tema de las autodefensas es otro tema que algunos lo plantean como secuestro, otros como autodefensa. Pero es cosa juzgada, ¿no? Ahí está el planteamiento. Es cosa juzgada y salió libre y está en el Senado. Rapidísimo, Eder, 20 segundos y luego veloz. Es absurdo que un segmento digan y defiendan las instituciones y al siguiente segmento se la pasen por el arco del triunfo. Si ya en 2016 fue juzgado por 3 jueces el tema de Nestora y la absolvieron, ¿por qué seguir asumiendo y por qué llamarla secuestradora? Es un golpeteo político. Lo mismo del caso de Andrés Manuel López Obrador. Ha habido un montón de investigaciones. Es el personaje más vigilado y más observado en la historia contemporánea y no le han demostrado absolutamente nada. Y es muy sencillo, porque el dinero es muy difícil esconderlo. Lo estamos viendo con el caso Nayarit. Andrés Manuel no se ha enriquecido en la función pública. Él nunca ha sido de familia adinerada, no viene de los negocios, de la iniciativa privada, etcétera. Y su estilo de vida, más allá de que ahorita es el presidente de la República, su estilo de vida cotidiano es el de una persona. Sí, pero bueno, ya el tema ya no es el presidente, ¿no? El tema era lo de Nestora. Es que Ana está asegurando que hubo ahí malversación y no sé qué con las obras del jefe de gobierno. 20 segundos también, por favor. 20 segundos porque nos vamos. Yo diría que honor a quien honor merece y creo que una de las instituciones que han querido o que han investigado ha sido la Fiscalía y creo que además en la Cuarta Transformación sí se ha visto una disminución de corrupción y una mayor investigación. Ana decía que no es nuevo investigar, pero pues el PAN hoy hace aseveraciones de personajes que gobernaron durante el PAN. Entonces, ¿por qué no hubo ningún detenido? ¿Por qué no hubo investigaciones? ¿Por qué no se llevó a la justicia a las personas que se enriquecieron? No hubo. Simplemente yo creo que señalar al PRI como si no hubieran sido parte de un pacto esencial. Incluso ella mencionaba al PRD que hoy está en Morena, pues creo que quien trajo y portó las siglas del PRD en la última elección fue el PAN, en un chaleco. Entonces yo sí creo que habría que ser honestos con las faltas que tiene cada una de las administraciones, ¿no? Bien, se nos va el tiempo del programa, hacemos una pausa y al regresar avanza el Acuerdo Nacional para la Democracia que busca que gobernadores y gobernadoras no intervengan en las elecciones de junio. ¿Es realmente necesario firmar un acuerdo de este tipo en pleno 2021? ¿Tendrá el efecto deseado? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.